En 1540, Gonzalo Pizarro, impulsado por su hermano Francisco, Gonzalo Pizarro entonces era el gobernador de Quito, el jefe de la Real Audiencia de Quito, decide que tiene que explorar la Amazonía, lo que hoy llamamos Amazonía. Entonces era el país de la canela. Ellos pensaban que iban a descubrir allí mucha riqueza. Y desde Quito, si sabéis, Quito está en medio dentro de los Andes, en medio de las dos grandes cadenas, 2.800 metros de altura. Empiezan una expedición con 4.000 incas y muy pocos españoles, en torno a 200 y pico españoles. Empiezan a ir, además la empiezan a finales de año, y empiezan a morir los indígenas, y un tal Francisco de Orellana se les une. Se les une en un valle que se llama Valle de Zumaco, y juntos llegan primero al río Coca, y tienen muchos problemas entre los chinches, entre las anacondas, muere muchísima gente, especialmente españoles y también los españoles, quedan muy pocos. Hay un momento en el que construyen un barco, el San José, un bergantín, que hace que se separe el grupo de Gonzalo Pizarro con el grupo de Orellana. Orellana sigue hacia abajo prometiendo a Pizarro que volvería por él. Y baja por el río Coca, se une al río Napo, esto es el río Napo. Quieren volver, pero no pueden remontar el río, y y Orellana, con otras personas, entre ellos el cronista, que es Carvajal, siguen río abajo. Cuando uno estaba allí, se imagina, en 1541, que es cuando ya pasa esto, cómo tuvo que ser aquella aventura, y se le quedan los pelos de punta, ¿no? Gonzalo Pizarro se cabreó con Orellana y le llevó a juicio con el rey. Y gracias a que Carvajal había sido cronista y había explicado lo que había pasado, al final en el juicio le absuelven. El pobre Orellana muere a los 35 años, no tarda más en morir, nace en 1511, muere a los 35 años, y sí que dicen que era uno de los conquistadores más ricos en aquel momento, pero le sirvió de poco porque a los 35 años fallece. A partir de ahí, los misioneros iban de la mano de los conquistadores. Con lo cual, los indígenas que se sentían invadidos hicieron que algún misionero lo sumergieron en el agua. No aguantó y empezaron a morir algunos misioneros. Vivir allí, los misioneros se han jugado mucho la vida, como os podéis imaginar. Cuando uno va allí, es impresionante. Es imposible vivir en la selva, estamos hablando de selva con una cantidad de bichos. El sonido de la selva cuando estás allí es impresionante, por la noche cuesta dormir, pero a la vez es un sonido que te embarga, que te llena, ¿verdad, Juanjo? Es impresionante, ¿no? Poco a poco pues, fueron llevando distintos misioneros, los jesuitas hicieron reducciones a ambos lados del río Napo, del Curaray, de distintos ríos de la zona, y hay un momento en el que llegan los josefinos, a principios del siglo pasado, el siglo XX, pero por distintos problemas, a mitades del siglo XX, un grupo de capuchinos de Navarra que partían de San Antonio, de la iglesia de San Antonio de Pamplona, la que está cerca del antiguo gobierno civil en la calle Carlos III, empiezan a ir allí. Uno de los primeros que va es Camilo. Este hombre decide estudiar quichua y empieza a hablar con los indígenas. Y los tratan de tú a tú, frente a otros que no les trataban de tú a tú. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer a ese grupo de indígenas, de capuchinos. Desde el año 50
Hay en la zona del Napo, que es de lo que vais a ver en la exposición, porque hasta Juanjo ha hecho un viaje el año pasado en verano allí, se dedican a una labor evangélica, lógicamente, pero se dedican como una persona absolutamente atea, dicho por él, a hacer donde había selva, hacer comunidad. Cuando uno ve Francisco de Orellana, que es la ciudad que funda inicialmente los capuchinos, la refundan, realmente lo que ves allí es una comunidad. Hubo una guerra, la guerra de la Canepa, en la mitad del siglo pasado, en la que hubo una guerra entre Ecuador y Perú. La actual Pantoja entonces se llamaba Rocafuerte y los peruanos ganaron espacio y tuvieron que subir la frontera hacia arriba, de forma que justo al lado de la frontera, donde está el río Yasuní, ahí se funda Nuevo Rocafuerte y la fundan los capuchinos. Y allí hacen un dispensario inicialmente, que ahora es un hospital, que es el hospital de referencia. Hola, Tirso. El hospital de referencia, ese señor también estaba allí, el que acaba de sentarse, el hospital de referencia de una zona enorme que viene a comprender, para que os hagáis idea de lo que estamos hablando, Navarra y Aragón junto. Todo eso es selva y la única vía de contacto entre las distintas comunidades son los ríos. Y el gran río es este. Para que os hagáis idea de cómo es este río, allí en este dispensario que está justo en la frontera de Ecuador y Perú, el caudal que tiene el río es 4 veces el Ebro en su desembocadura y está a 6.000 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. Ese río sigue hacia Perú, llega a Iquitos y ahí se une con el río Grande, que llamaban entonces de las Amazonas, aunque esto parece más mito que otra cosa, porque se suponía que había unos indígenas que eran mujeres que les atacaron y les estropearon las comidas, etc., ¿no? ¿Qué han hecho los capuchinos allí? Que es un poco lo que a Juanjo y a mí nos ha impactado desde que los conocimos, ¿no? Yo creo que hay ese factor que os decía inicialmente, misionero, que no me voy a alargar en él, pero hay 2 factores que a mí me parecen muy importantes, que es el cultural y el médico. Yo también he estado en ese hospital trabajando un tiempo y la labor que hacen es impagable. Pero os voy a hablar de la labor cultural. Los capuchinos, cuando empiezan, por medio de un capuchino que aún vive, que está en Pamplona, que se llama Miguel Ángel Cabo de Villa, van recogiendo unas urnas funerarias que en el siglo, no quiero mentiros, XII, mientras aquí estábamos con el románico dicho por Miguel Ángel Cabo de Villa aquí, ¿verdad?, eran espectaculares a nivel artístico, Juanjo y yo las hemos visto, y los indígenas no le daban ninguna importancia porque pensaban que el samay estaba ahí, que era el ánima del muerto, entonces había que destruir la urna. Ellos lo que hicieron es poner en valor el patrimonio e ir recogiendo esas urnas. Las fueron recogiendo, ya hacen un primer museo en una isla que Juanjo ha pintado ahí, Pompeya, ¿verdad?, que hay una referencia a Pompeya, pero luego hacen un museo que cuando uno va allí dice, madre mía, este museo en medio del Amazonas. Está magníficamente musealizado, absolutamente moderno, ¿verdad? No parece que esté allí. El único problema es que como tiene mucha humedad, pues las maderas tienen mucha conservación y tal, pero es espectacular y os recomiendo no ir. Eso se llama MACO y es un museo que inicialmente tiene todas estas urnas funerarias y tiene también, y en este momento es un centro cultural, es el Centro Cultural de Orellana. Los peruanos pensaban que habían ganado la guerra y la ganaron, pero en Coca, en la parte que se queda en Ecuador, encuentran petróleo. Y esa zona eso que los que fundan, que se llama Francisco de Orellana, empieza a venir gente para trabajar en el petróleo. Y en estos momentos es una ciudad que tiene 55.000 habitantes.
llenos de todas las zonas de Ecuador. Desgraciadamente, pues en Europa, por ejemplo, cuando una petrolera saca el petróleo y llega a la zona final, que son una mezcla de lodos y petróleo, tienen la obligación de reinyectarlos para que no contaminen. Allí no. Allí lo echan al río. Hay un estudio del Hospital de los Capuchinos viendo la cantidad de cánceres que se ha generado. Otro capuchino que acaba de morir, y Juanjo le quiere dedicar un poquito la exposición, los denuncia, ganan el juicio, les tienen que pagar 9.000 millones y ya os imagináis que eso nunca se llevó a cabo. Por distintas razones. Es muy largo, eso pues a la vuelta lo reflejé en un libro de homenaje a todas estas personas, y este es un poquito el resumen que os queríamos contar, ¿no? Por último, deciros también que es una zona en la que aún hay pueblos en aislamiento voluntario. Es una de las pocas zonas del mundo que hay pueblos en aislamiento voluntario. Tagaeris, Taromenanis, no, especialmente sabemos que existen porque a través de una chica que en una pelea entre ambas, Tagaeris y Taromenanis, la raptan unos, cuenta que existen los otros. Y sabemos que existen, pero están en aislamiento voluntario, no se han querido... 102 comunidades. Hay, Isla Sebastián Salvador. Sí, 102 comunidades no contactadas, en aislamiento voluntario. Entonces es algo pues muy especial. Os hemos puesto, estos vídeos son grabados por mí, no sé si podríamos haber puesto los que grabó Juanjo. Juanjo lo refleja mucho mejor en la exposición que vais a ver. Y Juanjo, cuando vino, pues tuvo la idea de reflejar de alguna forma ese impacto que hemos tenido los que hemos estado por allí, ¿no? No solamente, vamos a decir, lo espectacular que es el sitio. Yo creo que navegar por el Napo, ¿verdad?, es impresionante, es una de las percepciones y visiones más bonitas que un ser humano puede tener, yo creo, ¿no? El río, que los colores de Juanjo son esos, ¿eh? O sea, es que qué tío, cómo es capaz de ponerlo en color lo que uno recuerda, ¿no? Bueno, os voy a presentar a Juanjo, pero entonces él ha querido hacer la exposición que inauguramos hoy, que es Paisajes y leyendas del Napo. Bueno, estaba pensando cuando conocí a Asun y a Juanjo, que los conocimos a la vez, y era en el año 99, porque tenemos hijos de la misma edad en el cole. Y os voy a dar algunos datos biográficos sobre él. Nació en Salmantino, en Rollán, en el año 66, se licenció en Bellas Artes en Salamanca. Ya ha sido profesor de secundaria en distintos sitios, en Extremadura, en Asturias, en Navarra, que estuvo aquí en el Benjamín, el Valle del Ebro, y también ha sido profesor de dibujo artístico y color diseño en la Escuela de Arte de Corella, en Cantabria, Pamplona, Valladolid y Soria. No me falta ninguna, ¿no? No me falta. Vale, lo he ido viendo en cada sitio que iba. Dice que su propósito como artista es representar y comunicar arte en un proceso de búsqueda constante. Él cuenta que intenta construir y experimentar con piezas artísticas e intervenciones que tengan un sentido antropológico y de compromiso, como es esta. A su vez, trabaja con uno o varios conceptos a la vez, que es su leitmotiv, que le invita a experimentar en diferentes técnicas, soportes y registros gráficos. Esta muestra que inauguramos hoy nace de una experiencia personal que él tiene tras un viaje que va, como os decía, a ese museo arqueológico, y por eso os lo he presentado, al Maco, en el que va a la ciudad de Orellana. Ahora ya la ciudad no se llama Orellana, se llama Coca. No, la estatua de Orellana aún está, pero le quedan 2 telediarios. Y es lo que en Ecuador se llama el Oriente Ecuatoriano, ¿no? Dio un curso allí, en el Maco, que fue, como os he dicho, el año pasado. Visitó esta zona a través de la omnipresencia del río y, según cuenta, gracias a los desvelos y la labor de los misioneros capuchinos durante años, que os he resumido un poquito,
consigue albergar una importante colección de cerámica de las culturas naporumas. Naporumas simplemente es del Napo, precolombinas, que nos acerca a sus símbolos, sus mitos, sus tradiciones y sus religiones. En él, Juanjo parece que quiere retratar el alma, el samay, si quieres, ¿no?, de ellos. Y os digo que cuando la vi, la impresión del color es espectacular. Es que hay una foto de un peque-peque ahí. El peque-peque son los utilitarios de Napo, son pequeñas barquitas, se llama peque-peque porque van con un motor que hace peque-peque-peque-peque-peque. Entonces esos son los utilitarios, pero no creáis, la gente se muere. Es decir, cada año tenemos varios muertos porque se han caído del peque-peque, porque, o sea, navegar allí la vida es distinta, ¿no? Y lo que digo, o sea, cómo refleja el color, cómo refleja la idea, el tema de los peces me gusta mucho también. En cuanto a la paleta del color, es diversa, cobra una importancia más significativa en la variedad de tonos, que se hace mucho más presente que en anteriores exposiciones, en la que vimos, por ejemplo, que algunos que acompañamos a Castejón, algunos de los que están aquí, que eran más azules y tal. Este es un verde. Juanjo, el verde, yo es la primera vez que te veo un verde así tan tal, pero es que el Napo impregna, ¿no? Yo creo. Bueno, sí dibujó antes árboles, son árboles altos, que como son muy ávidos de luz, son altísimos y casi no ves. O sea, cuando tú estás abajo y casi no tienes luz, es una luz muy tamizada. Pero también, desgraciadamente, hay árboles cortados, selvas arrasadas, porque o bien hay que encontrar petróleo, o bien, que está pasando mucho ahora, hay que sacar tierras raras o la minería abierta allí. Y además es una minería que contamina muchísimo, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, pues ahí también hemos visto tierra sin árboles. Vais a poder ver paisajes y elementos captados de la naturaleza, vistos desde la canoa en la que navegó en aguas relajadas. Bueno, para que os hagáis idea, para ir desde Coca, esa ciudad que decíamos, a Rocafuerte, son solo 8 horas de río. En lo que llamamos allí el turno, se llama allí el turno, que viene a ser como el autobús del Napo. Luego hay un Ferrari del Napo que es el mínimo entre los dos, que son 4 horas. $32. Pero el turno, que valía 8, me parece, o 7, no me acuerdo. ¿A 20 han subido? Sí, joder, han subido en 2 años. Pues 8 horas de viaje, ¿no? Bien, van a ser paisajes con trombas de agua repentinas, incontestables, paisajes que sobre la pintura aportan texturas. Cuando llueve allí, llueven normalmente sobre tejados, que muchas veces son de uralita, uno traga saliva, ¿verdad? La sensación es que impregna todo, el sonido es atronador. Es atronador, entonces Juanjo ahí, de alguna forma, esas trombas de agua repentinas e incontestables, paisajes que sobre la pintura aportan texturas, algunas en collage con elementos vegetales en el lienzo o en dibujos hechos sobre diversos soportes, ¿no? Bueno, creo que intento hacer una introducción. Lo que he dicho me parece importante. 2 cosas os voy a decir. José Miguel Goldaraz, a Chacaspi, lo conocimos los dos. Ha estado sentado aquí José Miguel Goldaraz. Es un personaje particular. Es el que defendió a los indígenas en el juicio, o sea, el que les instó al juicio que os decía de los 10.000 millones. Y Juanjo le quiere dedicar la exposición. Sí. Te cedo la palabra. Falleció el día 11 de abril y bueno, también pues se dan una serie de circunstancias pues muy significativas, ¿no? Muy significativas en el proceso, porque a mí me pillaba pintando, ¿no? Y digo, pues vaya. Luis me contaba un día una anécdota, la anécdota de la boa, esa que... Cuéntala. No, cuéntala tú. A ver si la has aprendido. A ver si... la voy a transformar. Bueno, bien. Pues le habían regalado a José Miguel una boa pequeña y la tenía allí pues para que se coma los ratones en su cabaña. Y era el momento ese que estaba ahí lidiando con los de las haciendas y tal por la defensa de los derechos territoriales de los indígenas, ¿no?
Y entonces, bueno, pues entra un hacendado de estos allí en su cabaña, tal, con malas maneras y echándole pues la bronca. Y en un momento de estos, bueno, pues en la cabaña pues había un sobrado, una parte superior, y la boa pues andaba por allí. Y la boa baja y se le planta la cabeza así, delante de la... Y era pequeña, pero ahí estaba como muy determinada. Era su mascota, en definitiva, y algo sabría el animalito de que aquel bicho era peor que... Bueno, entonces, son pequeñas anécdotas de compromiso, ¿no?, que podíamos contar Luis más que yo, ¿no? Bien, ¿cómo surge la locura de meterme en este... bueno, pues hacer un solo, hacer una exposición, además con una dedicatoria de compromiso a partir de la ONG con la que colaboro desde el 2007, ¿no? O así, ¿no? Y bueno, es una ONG que nació en el 2003 y a través de Eugenio Jauregui, que está allá, antes estaba en Rocafuerte, este año ha ido a playas. A playas, a la de Guayaquil, la costa, ¿no?, por motivos de salud. Y esta pequeña ONG, somos unos 100 socios, que colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con distintos avatares a lo largo de este tiempo. Ha habido momentos en que, bueno, pues lo dejamos y tal, y bueno, pues de alguna manera se ha mantenido la llama, ¿no?, por parte de los socios que han seguido colaborando y por parte de, bueno, pues de compromisos de ir. Luis, cuando fue en 2021, que íbamos a ir, José Marisádava iba a ir yo también, pero bueno, con motivos de oposiciones, pues no se pudo. El caso es que las oposiciones fueron para adelante y yo me fui el verano pasado. Y le dije a Luis, a ver, ¿cómo puedo, ¿no?, hacer algo, ¿no? Porque a mí sí me gusta ir a un sitio, si voy a estar pues 3 o 4 semanas, como fue el caso, pues de hacer una labor de compromiso. Entonces me puso en contacto con Álvaro Gundín, que es un berciano de León, que está allí de director de este museo, el mejor museo de la Amazonía, fruto de los desvelos de Miguel Ángel Cabo de Villa, que se trajo a un equipo padre-hijo de arquitectos y los estuvo paseando viendo museos por toda España, viendo yo veo la obra de los murcianos, de Tuñón, y veo referencias en ese museo que es maravilloso, ¿no? Es, pues eso, como os digo, el mejor museo de la Amazonía, que pertenece a LICON. LICON, para los que no sabéis, es el, digamos, el instituto que ampara, bueno, pues a toda la red de museos a nivel mundial, ¿no? Y allí está haciendo una magnífica labor con un equipo nada que envidiar a la que podemos hacer aquí, sí, en cualquier lugar. Yo estaba un día trabajando allí en la biblioteca y estaba escuchando bueno, no me sale el nombre de la bibliotecaria que llevaba el club de lectura. Y estaban hablando, bueno, pues de obras que, bueno, algunas conocía, ¿no? Pero había un americano, había los cuatro en ese club de lectura. Y gente joven, y ojo, qué nivel, y qué bien lo llevaba, ¿no? Y, bueno, una pequeña anécdota hice algunos carteles para el museo y luego di un curso de divulgación. Ese fue un poco mi compromiso y es lo que me mantenía, pues de 4 a 6 por la tarde yo iba allá y allí estábamos. Yo les contaba lo que me parecía un poquito que podía ser interesante para sus clases, de mis clases, en torno al diseño, pues que les pudiera ser un poco útil allí, ¿no? Y os acompañé también a una feria que hubo en Loreto, una localidad que está allá como a 1 hora. Y por la mañana tuve también otra labor que era dar clases, una clase de nivelación para niños que querían asistir al colegio, el colegio Miquel Gamboa. El colegio Miquel Gamboa, que es el fundado por los capuchinos allá. Hay muchas unidades educativas, que es como se llaman allí, pero el Miquel Gamboa fue el primero. O sea, cuando solamente existía el terreno, la misión
Y Coca no era nada, hace 60 años, 60, 70 años. Y ahora es una ciudad, como ha dicho Luis, de 55.000 habitantes. Es impresionante. Y ves la labor de construcción social que han hecho los capuchinos y es que te das cuenta bueno, pues la gente quiere ir al colegio y si es muy aparentemente pobre en cuanto al mobiliario, pero sin embargo los valores que comunica y los padres que han pasado los llaman gamboínos, los del Mique Gamboa. Eso me lo decía una trabajadora del museo, ¿no? Yo soy gamboína. O sea, como que hay una impronta ya de valores, ¿no? Que es lo que te ayuda en la vida, ¿no? En definitiva, ¿no? Y bueno, pues esta labor de compromiso es lo que ha metido en el lío que vamos al tema, ¿no? De crear, bueno, pues esta serie de obras. Hay fotografías, tengo vídeos, pero mi relatoria gráfica o artística pasa por ese desempeño de estar horas, de estar reflexionando, de tomar decisiones en cuanto a cómo lo materializas, cómo decides, y bueno, parece que te va a dar tiempo y no te da tiempo, ¿no? Siempre acaba uno pillado, parece que todo lleva mucho tiempo, pero ciertamente pues estoy satisfecho de haber llegado a este momento de estar presentando pues esta obra y en este lugar que, bueno, pues en el 2001, hace casi 25 años, pues tuve mi primera exposición aquí en Tudela. Bueno, tuve una en la Arenas, pero esta fue importante para mí, ¿no? Y me recordaba, Eneriz me decía, una conversación que tuvimos en el 2001 ahí. Y, joder, pues no me acuerdo. Y me ha empezado a relatar y joder, qué bonito, ¿no? Que te recuerden cosas que tú, bueno, pues igual estabas imbuido en ese momento. Pero bueno, esta casa siempre me ha acogido, he venido en diferentes momentos y ahora, bueno, pues con este solo y que va donada enteramente. Si hay alguien que quiera donar a Castell de Terra, pues va a ser la manera, ¿no? Oye, me gusta esta obra, voy a donar a Castell de Terra, va a ser así. Porque por mi parte esa es la labor, ¿no? Dono mi trabajo y lo que he construido con estas piezas, y si hay alguien que está motivado, pues que piense que va a formar parte de un proyecto de salud, ¿no? Con el cual colabora la ONG Castell de Terra. Y bueno, nombrar a Álvaro Gundín, agradecerle porque le voy a decir al director del museo, del MACO, a Ana Moreira, la directora, rectora se llama allí, del Colegio Miquel Gamboa, que me acogieron especialmente y pude realizar esa labor, un poco de compromiso. Yo me alojaba allí en la misión. Y debajo, bueno, pues hay una serie de habitaciones allí para formación, cursos de formación de líderes que se dan allí en este centro, también de catequesis, de formación de catequistas, pero especialmente también de formación de líderes para las comunidades, que es lo que han hecho vertebrando estas comunidades los capuchinos a lo largo de todos estos años. Y allí estaba una cooperadora peruana, Isabel Laguna, que estaba atendiéndoles a la primera promoción de universitarios UAOs, SUATs eran los que cibalizaban las cabezas, UAOs, guaronis, y también quichuas, y estaban allí, bueno, haciendo sus exámenes. Venían profesores o bien los hacían directamente quiero decir online, ¿no? Tenían un tiempo y eran, bueno, pues como los hacen también aquí en la UNED, ¿no? Y dependiendo de una universidad de salesianos en la otra ciudad más al norte. Y Isabel Laguna me mandó una foto de esta es nuestra universidad y es una cabaña en la selva. Y estos trabajadores sociales, estos cooperantes, están pues atendiendo a
en esta formación, en esta dirección, junto con las monjas lauritas. Las lauritas son unas monjas bien bravas, la fundadora es colombiana y se llama Laura. Y es curioso cómo estas manejan las volquetas son las pick-out, y cómo se manejan por la selva y cómo les acompañan inmersas en medio de las necesidades en esas comunidades, ¿no?, que dan o están cercanas al Napo. Y bueno, pues agradeceros muchísimo que estéis aquí, que hayáis podido venir y que, bueno, pues intentéis disfrutar. Ahora os contaré un poquito de las piezas, si tenéis alguna pregunta, y luego nos tomaremos un vino en la parte de abajo del bar, y eso es un poco, ¿no?, la cosa. Yo solamente daros un detalle para que veáis lo que allí hicieron, y yo creo que el homenaje tanto de Juanjo como el del resto de la ONG hacemos. Cuando Juanjo ha contado que había 2 arquitectos de Murcia, a Miguel Ángel Cabodilla le hicieron una primera propuesta de museo. Era un museo muy normal y dijo, palabras de él, vaya mierda, esto no puede, o sea, esto se merece mucho más que haya un museo normal aquí. Pero los arquitectos son de Quito, ¿eh? No, ya, sí. Que haya algo mucho mejor de aquí. Entonces, ese primer museo lo manda a paseo, el obispo se queda a cuadros, porque Miguel Ángel es un hombre de carácter, el obispo se queda a cuadros y dice, no. Y hasta que no vio, él nunca estuvo ahí, porque él tuvo que salir en el 13 tiene que salir porque, bueno, como no se caía ni bajo el agua, se enfrentó con Correa, bueno, imaginaos la historia, ¿no? Tiene que salir. Lo hace desde aquí y dice, cuando ya le presentaron, creo que fue el 3er proyecto, dijo, esto sí es digno de estar allí. Yo creo que eso refleja un poco lo que los capuchinos han hecho allí, ¿no? O sea, han buscado dignidad profunda, no una dignidad caritativa, sino una dignidad profunda, ¿no? Y es un poco lo que quizás, desde nuestro punto de vista, ¿no?, sino más marca lo que hemos visto allí, ¿no? Esa dignidad, ese dar bueno, pues exactamente igual que si fueran aquí, ¿no? Y este es nuestro homenaje, ¿no, Juanjo? Tu homenaje. Sí, y bueno, un pequeño acento, una noticia iba a decir lo de Alejandro Lavaca e Inés Arango, el primer obispo que tuvo, porque primero fue vicariato, y luego ya, y de hecho la misión se llama el vicariato, pero allí ya reside el obispo. El primer obispo, Alejandro Lavaca, y una monja terciaria capuchina, Inés Arango, en 1987 fue una noticia que corrió por todo el mundo, informe semanal, y un momento de pelea con las petroleras y bueno, pues pasó los tagaeris. Pasó que había un antropólogo que contrata a una de las petroleras y lo contratan para identificar a unos indios que cada vez que abrían un poquito de tierra los robaban, les mataban o lo que fuera, ¿no? Entonces contratan al antropólogo y el obispo, junto con la monja, se entera de que los iban a matar. Esa era una tribu casi no contactada, que eran absolutamente agresivos. Él los había visto una vez, no los había visto más veces. Entonces decide ir con Inés, que es lo que se iba a contar Juanjo, y van en un helicóptero de la petrolera, curiosamente, porque no había otros. Llegan allí, en 3 horas los iban a recoger y él iba a comunicar lo siguiente, dicen, si no vamos nosotros y les avisamos, les matan a ellos. La petrolera, curiosamente, tardó más de 2 días o 1 día y medio en volver y, claro, se encontraron a Alejandro Lavaca, al obispo, con 17 lanzas en su cuerpo, a Inés con 4 muertos y a partir de entonces, claro, que eso cambió totalmente la visión de los capuchinos y cómo ellos estaban allí. El primer
edicto que el actual Papa ha firmado nada más llegar ha sido la beatificación de Alejandro Lavaca. Esto ha sido hace una semana y pico. Bueno, hay veces que tú te das cuenta que hay gente que se merece cosas, ¿no? Y entonces simplemente, independientemente de que creamos, no creamos o tal, pues cuando lo has visto el cambio que han hecho allí, pues yo, y siendo, me conocéis, siendo no una persona religiosa, es magnífico ver que ellos, a pesar de que un capuchino con el que hablé al día siguiente le digo, oye, ¿estaréis contentos? Dice, mira Luis, parece que le molestó que le llamara, no voy a decir quién, es que a mí me da igual o no que estén en los altares, para mí han sido las personas a las que tenía que seguir, que estén en los altares no es lo de menos, siguen siendo las personas a las que tenía que seguir, ¿no? Pero bueno, a mí el hecho que les reconozcan y que tal, pues... Para mí son unos héroes. Sí, yo estoy... Lugar a duda. Estoy de acuerdo totalmente. Pues nada, queríamos comunicaros. Gracias a Juanjo por...